Muy buenos días. ¿Vape o cigarrillo electrónico? Según los científicos, genera adicción en los adolescentes. Es un nuevo producto de la industria tabacalera. La industria tabacalera permanentemente está sacando nuevos productos. Y si bien este está prohibido en nuestro país desde el año 2009, es de muy fácil acceso a través de Internet. Y yo decía, genera adicción en los adolescentes. Una encuesta reciente en nuestro país indica que el 10% de los adolescentes que tienen entre 13 y 15 años dijeron que consumieron, usaron vapes los últimos 30 días. Además, la Organización Mundial de la Salud inició una campaña a la que está sumada el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, que es precisamente esto: desenmascarar el atractivo. Los científicos dicen que el vape tiene un impacto muy negativo en la salud, tanto o más, como recién decía Gabriela, que los cigarrillos comunes. ¿Qué es el contenido del vape? Porque ustedes se lo preguntarán. Bueno, es líquido caliente con nicotina y saborizantes. Y ahí está realmente la trampa, en el saborizante, en el que no te des cuenta que en realidad lo que estás haciendo estás fumando. Los adolescentes y los jóvenes, adolescentes tomados en esta franja etaria, de 13 a 15 años, tienen una baja percepción del riesgo, pero también los jóvenes tienen una baja percepción del riesgo sobre este vape que es tan atractivo de usar. ¿Y qué pasa con los fumadores tradicionales? Bueno, a otras edades, al fumador del cigarrillo tradicional, únicamente el 3% ha usado vape en algún momento de su vida. Nosotros esta mañana en 5 Sentidos invitamos a la doctora Ana Lorenzo. Ella es integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Precisamente para esto, para seguir ahondando vamos a desenmascarar este atractivo que es usar los vapes. Bienvenida, Ana, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es así, debo decir, ¿hay una comprobación que es tan dañino como un cigarrillo común? Existe mucha evidencia científica del daño que produce vapear y aún sigue apareciendo, ¿verdad? El vapeo produce daño a nivel cardiovascular, daña las arterias coronarias que pueden conducir a un infarto de miocardio, produce daño a nivel cerebrovascular también, produce enfermedad respiratoria aguda y crónica y está apareciendo, todavía no podemos decir que hay una relación causal con el cáncer, pero tiene sustancias cancerígenas la emisión de los vapeadores y está apareciendo algunos estudios que pueden indicar un mayor riesgo también de desarrollar un cáncer. De manera que es un producto sumamente perjudicial, a pesar de que se ha difundido, ¿verdad? Se ha hecho hincapié a nivel en su difusión de que son menos dañinos o producen menos riesgo o no son dañinos inclusive. Sí, está muy buena esta campaña de la Organización Mundial de la Salud de decir vamos a desenmascarar el atractivo, porque en realidad es este líquido calentado con nicotina, con saborizantes que disimula la nicotina y que lo vuelve muy atractivo. De repente es un saborizante que tiene gusto a frutilla, por decir algo, pero a la vez tiene nicotina y eso es un gran daño. Tiene nicotina y tiene muchas otras cosas. Tiene metales pesados, tiene sustancias cancerígenas, otras sustancias tóxicas, incluso sustancias nuevas que no están en el cigarrillo convencional, en el humo del cigarrillo convencional y aparecen en las emisiones de estos dispositivos. De manera que sí, el saborizante se agrega para hacerlo más atractivo, por supuesto. El marketing de los vapeadores está dirigido fundamentalmente a los adolescentes, a la población más joven. No solo por el tema de los saborizantes, también es atractivo el diseño. Claro. Es el dispositivo Parece un electrónico. celular.
Claro, el ser un dispositivo electrónico lo hace también más atractivo para los jóvenes. Y los saborizantes además lo hacen más atractivo, pero además facilitan su consumo también, ¿no? A la vez, en nuestro país está prohibida su comercialización Sí, desde el año 2009. Sin embargo, se puede adquirir fácilmente por internet. así es. Y como tú decías, a ver, nosotros decíamos en el informe, tiene baja percepción del riesgo de los adolescentes, pero a la vez como que los adultos no terminan de entender que no es bueno que los adolescentes usen vape. Es muy importante realizar campañas informativas, justamente. Nuestra población, cuando se le explica, se fundamentan las cosas, es una población que cumple. Yo recuerdo cuando en el 2005 salió la prohibición de fumar el cigarrillo convencional en espacios cerrados, que parecía una cosa muy difícil de cumplir, sin embargo se estableció entre la aprobación de la reglamentación y la puesta en vigencia, un periodo de 6 meses para poder hablar con todos los sectores, para poder informar a la población, y cuando el 1 de marzo del 2006 empezó a aplicarse la normativa, hubo un gran nivel de cumplimiento, de aceptación por parte incluso de los fumadores. Entonces, me parece que con esto de los vapeadores lo que se está necesitando, más allá de la fiscalización, es justamente una campaña informativa donde se explique adecuadamente los riesgos del consumo de este dispositivo. Que ya te digo, se empezó como difundiendo que era algo de bajo riesgo. Sí, y incluso hay como que tener cuidado cuando uno googlea en internet, Sí, porque hay mucho pseudo informe científico que dice que no es dañino, pero en realidad esos informes son pagados por la industria. muchas veces sí hay conflicto de interés y también uno de los estudios que más se ha difundido, pero no solo en Uruguay, a nivel internacional, es un estudio que habla de un 95% menos de riesgo de los vapeadores con respecto al cigarrillo tradicional. Ese estudio del año 2014, en realidad, no es un estudio científico, no es un estudio siquiera con una buena metodología, es una encuesta de opinión. Es una encuesta de Claro. opinión. ¿Qué te parece? A una serie de expertos se le pidió que ranquearan distintas enfermedades con el cigarrillo tradicional o con el vapeador. Y de ese ranqueo, que es una opinión, muchas veces con conflicto de interés, porque a veces algunos estaban ligados a la industria tabacalera, surge esa conclusión de que es un 95% menos dañino. Es una encuesta de opinión simplemente. Sin embargo, se difundió tan ampliamente que hasta hoy, más de 10 años después, seguimos escuchando ese argumento. Ana, en el año 2005, cuando Tabaré Vázquez lo planteó, el doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la República, ¿vos qué pensaste? ¿La gente cumplirá? Y bueno, es increíble lo que pasó con la sociedad uruguaya. Sí, hubo un cambio cultural increíble. A ver, yo creía que sí. Yo creía que sí, y de hecho trabajamos muchísimo en aquel momento con los distintos sectores, con distintos sectores. Íbamos a los barrios, a las asociaciones comerciales, las asociaciones de vecinos, los centros deportivos, o sea, hubo una enorme movilización de gente informando para que esto se pudiera cumplir, y por eso digo que me parece que ahora sería bueno también hacer una buena campaña, un buen trabajo, persona a persona, organización a organización, para explicar y lograr un cumplimiento. En aquel momento yo creía que sí y se logró. Hay que ver que en febrero del 2006, unos 15 días antes de que empezara la normativa, se lanzó una campaña que se llamó 1.000.000 de gracias, que se le pedía a las personas que expresaran, que dieran gracias a los que a partir del 1 de marzo iban a respetar los espacios cerrados libres de humo. Y se recaudaron 1.000.000, se juntaron 1.200.000 mensajes en un mes, en 45 días, un mes y medio. 1.200.000 personas. Yo recuerdo uno, porque los recibíamos en papel, yo recuerdo uno que decía, gracias, le daba las gracias, no porque bueno, la campaña era así, dar las gracias, gracias a quienes
van a respetar a quienes no fumamos. O sea, era como una cuestión de se sentían respetados. O sea, yo creo que sí, yo creo que explicando la gente cumple, entiende y apoya. Porque si bien hoy día realmente ha tenido un impacto positivo, sigue siendo un problema de salud el consumo de tabaco. Por y creo supuesto. que trabajar en esta campaña a la que está sumada el Ministerio de Salud Pública de desenmascarar el atractivo, explicarle a los adolescentes que realmente usar vapes hace daño, sería algo muy positivo, porque estamos hablando además de 13 a 15 años, son Sí. muy chicos. Sí, justamente eso demuestra cómo el marketing está dirigido a esa población, ¿verdad? En la población adulta es mucho menor el porcentaje. Sí, Y sí. tenemos un 10% de consumidores en los últimos 30 días de vapeadores. Es importante aclarar también que no solo el consumo, sino que la exposición a las emisiones también es perjudicial y también está prohibido vapear en espacios cerrados. En el año 2009 se prohibió la importación y comercialización y en el 2017, cuando ya comenzó a aparecer evidencia de que era perjudicial también para quien estaba expuesto, allí se prohibió el uso de los vapeadores en espacios cerrados. Porque además, que también es bueno aclararlo, no es lo mismo el vapeador que el tabaco calentado, que recientemente Sí, el actual Ministerio de Salud Pública acaba de derogar el decreto que que lo permitía habilitaron. la venta del tabaco calentado, que nunca se llegó a vender en el Uruguay, pero estaba permitido y ahora está prohibido, que también tiene las mismas consecuencias negativas ese tipo de consumo. La diferencia entre vapeadores o cigarrillo electrónico y el producto de tabaco calentado, los dos son dispositivos electrónicos. Los dos son dispositivos electrónicos. La diferencia está en que el vapeador utiliza un cartucho con un líquido que al calentarlo por una batería Claro. elimina esas emisiones, ¿no? Y el producto de tabaco calentado también es un dispositivo electrónico, pero en lugar de un cartucho con líquido, lo que utiliza es un cigarrito especial, es tabaco, un cigarrito especialmente producido para ese aparato, o sea, no se puede usar con los cigarrillos tradicionales. Es un cigarrillo que se llaman sticks, que es tabaco. Esa es la diferencia. Uno usa un líquido con distintas sustancias y nicotina, y el otro utiliza cigarros de tabaco. Y lo que calienta es ese cigarrito de tabaco. Y también va dirigido como a públicos similares, ¿no? Adolescentes, jóvenes fundamentalmente, no tanto al fumador tradicional, al que sigue fumando cigarrillos comunes. Sí, si bien se ha intentado también colocar el mensaje de que es una alternativa para dejar de fumar, ¿no? En realidad lo que sucede es que hay tratamientos integrales absolutamente probados y eficaces para dejar de fumar. Esto no es una alternativa para dejar de fumar, no hay evidencia suficiente para recomendarlo como una alternativa para dejar de fumar. Y lo que sucede es que muchos continúan con el vapeo luego de transcurrido un año, por ejemplo. Y muchas veces lo que hacen es consumo dual, lo que se llama consumo dual. Es decir, fuman el cigarrillo tradicional y además el vapeo. Eso sucede y sucede en países donde, por ejemplo, está liberalizado el uso de la venta de cigarrillos electrónicos. Lo que hacen es un consumo dual mayoritariamente. ¿Hay tratamientos potentes en nuestro país para aquellas personas que dicen, mira, yo quiero dejar de Sí. fumar, no quiero usar ni vapeo, ni tabaco calentado, ni cigarrillos? ¿Cómo hago? Hay tratamientos efectivos, tratamientos integrales que combinan la terapia comportamental con medicación y todos los proveedores de salud, todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, por ley están obligados a proveerlos. De manera que si van a su proveedor de salud y no encuentran esa ayuda, pueden recurrir al Ministerio de Salud a hacer la denuncia porque sí tienen que dárselo. En nuestro país al año tienen más de un 30-35% de abstinencia las personas que hacen este tratamiento. Por supuesto hay distintos grados de dependencia, ¿no? En algunas personas es más difícil que en otras dejar de fumar,
pero tenemos tratamientos que son muy efectivos y cualquier persona puede acceder a ellos. Ujú. Uruguay realmente como fijó jurisprudencia cuando fue denunciado ante la CIADI y Uruguay finalmente gana el juicio. Que eso también es algo muy importante, no solo para nuestro país, sino para el ejemplo para el mundo entero, ¿no? Sí, eso fue un hito muy importante porque, claro, del punto de vista comercial, Uruguay es un país pequeño y no fue por ese motivo que se le hizo el juicio a Uruguay. O sea, la Philip Morris cuando le hizo el juicio a Uruguay no es porque perdiera mucho en sus ventas con las medidas, más allá de que eso fue lo que se dijo, ¿verdad? Sino que Uruguay era un ejemplo, porque Uruguay en ese momento era líder en el mundo en el tema y además el impacto que tuvimos en nuestro país con la implementación de las medidas de control de tabaco, ese era el ejemplo que se estaba dando al mundo. El impacto del punto de vista sanitario, el impacto del punto de vista medioambiental. Nosotros, desde el punto de vista sanitario, tuvimos una reducción de los infartos y una reducción de las consultas por broncoespasmo y una reducción del número de fumadores impresionante. Por ejemplo, los jóvenes de 12 a 17 años en el año 2003 fumaba el 30% y a lo largo de los años en que se implementó la política bajó hasta el 9%, con los adultos también bajó menos, pero también bajó por debajo del 20%, estábamos en un 35% cuando se inició. O sea, el impacto sanitario, medioambiental, del número de fumadores, lo convirtió en un ejemplo, ¿verdad? Y eso era lo que la industria tabacalera quiso atacar. O sea, miren, un país que pone en práctica todas estas políticas y la consecuencia fue que ahora tiene un juicio por el cual va a tener que pagar muchísimo dinero. Pero en realidad el juicio lo que demostró es que Uruguay tenía razón en la implementación de todas esas medidas y el impacto que había logrado para su población. Y la salud está primero. Se puede decir que hoy día hay mayor preocupación, no es que no exista preocupación con los varones, pero sí mayor preocupación con las mujeres, porque las mujeres se sumaron quizás tardíamente a fumar, pero están fumando tanto o más que los varones. Sí. A nivel de los adultos todavía fuma más el hombre, pero a nivel de las jóvenes, sobre todo las adolescentes, fuman más las mujeres. Sí. La mujer se sumó tardíamente y también tardíamente empezó las consecuencias de ese consumo, ¿no? O sea, el hombre empezó a fumar antes y si uno mira, por ejemplo, las curvas de cáncer de pulmón, en el hombre empezaron mucho antes y en la mujer empezaron después, porque claro, empezó más tardíamente ese consumo. Sí, preocupación es una preocupación ante cualquier persona que fume, ¿verdad? Pero las adolescentes mujeres están fumando más que los varones y eso también, desde el punto de vista de la salud pública, exige una mirada, un enfoque, una política dirigida también a esa población. Doctora Ana Lorenzo, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Cinco Sentidos.